¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, espero que estén todos súper bien. Acá desde la ciudad de Buenos Aires, en vivo y en directo, poniendo en orden todos los equipos. A veces se tarda un poquito más, un poquito menos. No por el ingeniero, que él tiene todo preparado ya con sumo tiempo, ¿no? Sino por mí, que siempre llego corriendo acá a la computadora para iniciar en el día de hoy este tema tan súper especial, porque cuando uno dice tema especial, para mí son todos, pero en realidad este tema lo siento, lo capto, lo percibo. Ayer temprano, fue ayer viernes, al poco de terminar el programa de radio, ahí lo capto, de hablar sobre este tema, el tercer ojo, percepción y profecía. Percepción y profecía. Así que, o sea, que esté desdoblado de esta manera tiene un motivo. No es porque nada, sino simplemente porque hay un motivo, un motivo especial por el cual desdoblo esto en percepción por un lado y profecía. Ustedes saben que la percepción extrasensorial no implica ser profecía, porque la profecía sería algo que, digamos, está relacionado a un tiempo futuro. Sin embargo, la percepción extrasensorial podría estar relacionada a un tiempo presente, ¿entienden? No solo a un tiempo futuro o a lo que sería o podría llegar a ser un tiempo incluso pasado. La percepción obra hacia adelante u obra hacia atrás. Todo forma parte de ese aspecto que podemos llamar precognitivo, un aspecto de clarividencia, de todo aquello que nos abre puertas hacia factores que están más allá de los sentidos sensoriales. Ustedes saben, los sentidos sensoriales son los que, con los cuales nos manejamos en el mundo de la forma, los sensores físicos. La cuestión que estas percepciones no actúan por los sensores físicos. Yo puedo tocar algo sin ver, si es algo conocido, voy a dar determinadas características en base a la sensación eléctrica que genera en mi cerebro tocar un determinado objeto. Metal, plástico, algodón, tela, agua, líquidos, podemos diferenciarlo. Pero eso es una percepción directa que está relacionada a los sensores físicos. Cuando nosotros tenemos una percepción que se llaman extrasensoriales, que está más allá de los sensores físicos o de los 5 sentidos físicos, estamos hablando de otro instrumento distinto. No es el táctil, no es el olfativo, no es el visual, no es el auditivo, no es el del gusto, que son sensores que nos comunican con el mundo de la forma de una manera directa. Los sensores paranormales o extrasensoriales se manifiestan de otra manera y por otro medio. Ese otro medio, que no es el olfato, la vista, el gusto, el oído, el tacto, etc., ¿qué es? Es aquello que los antiguos llamaron el tercer ojo o el ojo avisor, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo capta, el ojo que te permite ver más allá de los montes, de las montañas. Entonces, hablar de estos sensores nos da también otro abanico de posibilidades. Este sensor, llamado tercer ojo, no es un ojo más como estos que requieren de un asistente, porque a través de los años
Vamos perdiendo capacidades de poder ver claramente sin esto. Entonces no requerimos algo que aumente o mejore o potencie la vista de los sensores físicos, sino que ese sensor está acá adentro, en un punto entre el entrecejo detrás, y es una glándula, y es la glándula pineal. La glándula pineal es el tercer ojo o el ojo avisor que las culturas antiguas manifestaban su existencia. Incluso ustedes me pueden ver en distintos hechos puntuales de hoy en día, fundamentalmente en Oriente, que las mujeres o los hombres, porque existen distintas agrupaciones que se hacen algún círculo de color como para determinar que ahí está el ojo que todo lo ve. Mujeres por ahí se colocan acá una perla, algo en este punto, o simplemente lo pintan, también como señalizando ese ojo interior, ese ojo avisor. La cuestión que ese ojo, que no es un ojo tradicional, pero sí es un sensor, tal cual como son los ojos tradicionales, o el tacto, el gusto, la boca, miden, calculan, reciben sensaciones que generan impulsos al cerebro y nos da determinados conceptos. Entonces esta pineal recibe determinadas señales que no son observables por el ojo físico, que no son auditivas, que no van por los olfatos, o sea, no van a través de los sensores llamados tridimensionales. Esa glándula pineal es una glándula que puede incluso captar más allá de nuestro tiempo cronológico, más allá de la distancia. Esa glándula puede percibir hechos basados en la continuidad del tiempo y del espacio, transformando esa sensación o energía en imágenes que pueden ser vistas por nuestro cerebro. Entonces, ese ojo avisor existe. Ese ojo avisor está en el ser humano, está en todos nosotros. Y cuanto mayor o menor es la activación que ese nuevo sensor extrasensorial, extra sentidos físicos, cuanto más ese sensor extrasensorial, llamémoslo si quieren así, o ese factor extrasensorial ubicado en la pineal, cuanto más activo está, mayor es la percepción extrasensorial que tenemos. Pero ese llamado ojo, por los antiguos, de alguna manera nuestro origen tenía capacidades tremendas, al punto que se equiparaba esas cualidades a aquellos creadores de la raza adámica, de la cual formamos parte todos nosotros. Entonces esos creadores tenían capacidades extraordinarias, sensitivas, tenían capacidades precognitivas, tenían capacidades de ver más allá del monte, de las montañas, tenían capacidades de poder percibir las cosas antes que pasen, al punto que aquellos originarios adámicos teníamos la posibilidad de casi equipararnos con aquellos seres creadores de nuestra raza. Como dicen las escrituras, que fuimos creados a imagen y semejanza, las escrituras tradicionales, pero hay otros textos muy antiguos también, como el libro
de Abraham, como el Popol Vuh de la creación, algunas azoras del Corán mismo. Entonces describen a la creación de estos humanos antecesores nuestros, con capacidades extraordinarias, pero capacidades que lo hacían equiparativo a los mismos, entre comillas, digo, dioses o Dios creador, al punto que ese concepto de la expulsión del llamado paraíso simbólico representa, ¿por qué? Porque el humano comió del árbol de la vida. Hay un contexto ahí que yo explico bastante en las conferencias que di sobre el plan cósmico hace 2 años, están en el canal que ustedes están viendo. Y aquello del Génesis que dice, y creó Dios al hombre, imagen, a su imagen, y a imagen lo creó. Cuando describe eso, entonces pregunto, ¿este mismo Dios usa anteojos? ¿Vive promedio 60, 70, 80 años? ¿O al caso es eterno? Es eterno y no usa anteojos. Entonces, ¿a dónde quedó lo de a su imagen y semejanza? Algo ocurrió en el medio de todo, porque cuando ya nos adentramos en el Popol Vuh de la creación, plantea que conocían todo aquellos seres que habían sido creados cuando miraban. Conocían todo cuando miraban. En el mismo instante su vista veía alrededor. Veían todo lo escondido sin antes moverse. O sea, está hablando de qué? De percepciones extrasensoriales. Dicho de una manera como podía ser escrito hace miles de años. Pero más todavía. Su pensamiento iba mucho más allá de la madera, las piedras, los lagos, los montes, los valles. O sea, tenías capacidad de que si vos tenés un pensamiento y lo podés transmitir a distancia, ¿cómo lo llamamos? Eso es. ¿Acaso no hubo experimentos, por ejemplo, con el astronauta Armstrong desde la Luna, o desde cuando estaba orbitando, hacer transmisiones para analizar la telepatía si funcionaba? ¿No se hizo experimentos con submarinos debajo de los casquetes polares? Hacer experimentos para ver si hay conexión cuando los equipos de radio no se conectaban, para en determinadas horas específicas transmitir una imagen determinada, a ver si había seres humanos capaces de captarlo. O sea, esta descripción del Popol Vuh de la creación, que conocían todo, y que su pensamiento iba más allá de los montes, de las montañas, nos está diciendo algo, ¿no es cierto? Pero eso no es todo. En el Baba Batra del opúsculo al Talmud babilónico, describe a Adán con una elevada talla, una belleza indescriptible, su rostro brillaba más que el sol, y la misma Eva no podía compararse con él. O sea, eran seres imponentes, porque eran imagen y semejanza. No eran pulpos, no eran bichos, no eran cosas, eran lo que hoy conocemos como humanos, pero de una altísima belleza dentro del concepto de la belleza humana. Entonces, también tenemos el Génesis que dice que no necesitaban comentarios, ya que por sí solo ellos podían entender lo que el Génesis nos describe. Más adelante, también en el opúsculo del Talmud babilónico, se describe esa belleza y la luz que emitía. Nosotros que describimos a veces de algunas tipologías, como las que he pasado en la conferencia que ustedes vieron desde Bogotá hace poco. Seres de luz,
Nosotros los vemos, son humanos, pero nos llevan 1.000.000 de años de evolución. Todos sus cuerpos emiten luz para nosotros. Es como yo lo expliqué muchas veces esto. Si hoy pudiéramos trasladar en el tiempo al hombre de Cromañón o al de Neandertal, esos seres humanos, antecesores nuestros de 300.000 años o de 1.000.000 de años, nos mirarían luminosos. No digo que verían un foco de luz, pero verían nuestros cuerpos fosforescentes. Pero nosotros, si los viéramos a ellos, los veíamos opacos, porque su campo de vibración es muy inferior al nuestro, como el nuestro ahora es muy superior al de ellos, y como el nuestro ahora es inferior al de muchos seres de categorías evolutivas superiores. Entonces, esa descripción, en su momento, teníamos esas capacidades tremendas, y en otros libros antiguos, como el Abot de Dir Natam, capítulo 23, plantea que por temor a que se convirtiera en un rival, los ángeles trataron de destruirnos. Así no va. Y el primero Popol dice que lo conocen todo, lo grande y lo pequeño. Entonces es como que hubo como un concilio, podemos decirlo, para ver qué hacían como nosotros. Y lo que se decide es, el término que uso es obnubilarnos. Los términos son distintos según los escritos antiguos que encontremos. Entonces, en una de esas, en el Popol Vuh de la creación, también dice que haremos con ello, haremos que sus miradas no lleguen sino a poca distancia y que no vean más que un poco de la faz de la Tierra. O sea, que podamos ver con los sensores tridimensionales solamente y en cercanía. Acá estoy en una habitación, si bien conozco todo el lugar donde estoy, no estoy viendo ahora para la otra habitación porque acá hay una pared. Entonces nos limitan a sensores que solo te permiten determinados aspectos, porque los fotones que generan la imagen en nuestro cerebro rebotan contra esa pared, y al rebotar vienen y nos dan eso, pero no llegan a la otra habitación, porque si no, como un rayo de X, veríamos del otro lado, pero no podemos, porque nos limitan para que solo podamos ver lo cercano. Y estas son explicaciones que tienen miles de años. En el Génesis mismo se plantea que Jehová dice que he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Entonces, en el Génesis tradicional, fíjate, el Popol Vuh nos dice: deshagamos un poco lo que quisiéramos que fuere. Y así, no es el punto hoy, pero quiero dar un planteamiento de que esa pineal o tercer ojo existió y existe. Pero ¿qué le pasó en el medio? Entonces, lo que le pasó en el medio es muy simple. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del oeste del Edén querubín y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, se nos quitan los dones, se nos saca de aquellos sitios, digamos, que estaban acorde a esa categoría, a ese ser humano, y el Popol Vuh luego describe que solamente unas pieles fueron sus vestidos, o sea, de tener atavíos similares al Padre Creador, si querés, solamente las pieles fueron nuestros vestidos. Y no teníamos telas perfectas, porque todo aquello que nos había sido dado se quitó, sino que teníamos las pieles de las bestias como atavío. Aquellos pobres no tenían nada suyo más que su nueva naturaleza de hombres. O sea, perdemos
las capacidades a través de esa expulsión, a través de esa caída, donde se nos obnubila, se nos quitan los dones que nos comparaban con el mismo Padre Creador. Esa es la caída. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto es transmisión que me han dado nuestros hermanos mayores, ángeles de ayer, hermanos mayores hoy. Ellos lo que hacen es generar como un plasma alrededor de la glándula pineal. Entonces está la pineal, después vamos a verla, que es chiquitita, es como como un maní con la cascarita, más o menos así es, y generan ese plasma de energía alrededor. Un plasma que en la proyección genética de la procreación se transmite. Entonces, todo el que nace ya con ese plasma que produce, si querés llamarle una tela, lo que vos quieras, pero es un plasma de energía. Y produce que la pineal queda como encapsulada. Pero a medida que van pasando las generaciones, eso se va depurando. Lentamente, sigue estando encapsulada. Por eso estos chicos que nacen tienen capacidades fenomenales. Son personas que pueden ver nenitos, chiquitos, abuela, abuelo, cuando esos chicos que nacen tienen capacidades tremendas, porque arrastran que la memoria genética, más la memoria evolutiva, más la memoria espiritual. Y tienen que mayor evolución de lo que teníamos nosotros. Entonces, estas nuevas generaciones son como el Fórmula 1. ¿Vieron estos autos hoy que corren carreras y que todo automatizado y saben cuánto aire tienen las cubiertas, cuánto le queda en el tanque, no sé qué, cuánto, todo? Bueno, nosotros, yo adulto, me crié con el, no sé, con el Ford Falcon, con el Chrysler, y que era todo palanca y fierro, ¿no? Ahora todo electrónico, hasta el encendido. Todo es un proceso de evolución, donde esta pineal, que quedó encapsulada, de a poco, a través de las nuevas generaciones, se va desplasmatizando. No del todo, sino gradual, paulatina, de a poco. Bien, por un lado. Entonces, esta pineal que tengo yo, y que tiene usted, que tenemos todos nosotros, vino con el combo. El combo es todo esto, más todo lo que desde que tengo conciencia fui aprendiendo, desde aprender a caminar, a gatear, a quemarme por primera vez la lengua por tomar algo caliente, o tener mucho frío por no hacer caso y abrigarme, ¿no? Todo lo que vos quieras, fuiste aprendiendo. Ese combo que trajiste originalmente se va llenando de cosas, que es experiencia de vida, conocimientos, ascensos o descensos en los planos existenciales, títulos, si los llegas a tener o no, experiencia de la vida, buenas, malas, muy malas. Todos van generando en vos un aspecto energético en tu cerebro, en tu conciencia, en tu mente, que va creando el ser que sos en este instante. Con los aciertos, con los errores, con los problemas, con los sentimientos, con los dolores, con los recuerdos, todo. Pero paralelamente esa pineal sigue estando, más allá de todo lo que te tocó en la vida. Entonces alguien con dos personas, son hermanos, nacieron con diferencia de 2 horas. Uno le tocó, yo qué sé, que lo adopte uno en el Tíbet y ahora es un monje tibetano. Y está en un templo con Logón y no se preocupa de nada porque le traen el zampa y tiene todo, y se arregla con nada porque está con una túnica, su cosito para el zampa y la sandalia y nada más. Y el otro, que lo adoptó alguien en Occidente, resulta que está en una empresa y está en una torre en una ciudad y dirige 2.000 empleados y toda la historia. Y tiene cualquier cantidad de cosas, materiales. Ahora, ¿quién activó en este tiempo más la pineal?
mente mismo lo responde. Hasta es lógico. Porque cuando vos te exteriorizás con tantas cosas en el exterior, difícilmente podés ver tu interior. Vivís externamente casi siempre, en todo momento. No es poco para tu propia intimidad. El otro está allá y tiene las paredes, y tiene esto, y tiene el otro, y tiene el gong y los mantras y no sé cuánto, y las lecturas. Y vive mucho para adentro. Y eso genera una activación de la pineal. Tiene mayor percepciones, por eso podés hacer determinados tipos de meditaciones donde lográs equilibrio energético que pueden anular el gravitón y vas a observar ciertos tipos, pero hay ciertos estilos meditativos que pueden llegar a producir una levitación. Entonces hay posibilidades de activar esa pineal en la medida de cómo vos te orientás en la vida. Entonces estamos todos nosotros, que somos personas que no vivimos en un penthouse, que no sé qué. Yo vivo en una casa que tiene 50 años, yo qué sé cuántos años tiene esta casa. Entonces, bueno, acá estamos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasó de que a mí me ocurría algo raro. De pronto, muy chico en la escuela primaria, jugaba con mi maestro. ¿Cómo? Cuando tomaba la lista por apellido, empezaba con A de Álvarez, de Alfonso, y seguía. Cuando llegaba a la F, yo jugaba en confundirlo, entonces hacía que me saltee, a mí me salteaba, hasta que se dio cuenta que siempre era yo. ¿No es cierto? No pude embromar más, porque cuando estaba por llegar a mí me miraba, ¿viste? Entonces yo muy tranquilito, entonces jugaba con mi mente hacer que se saltee. O sea, desde muy chico tuve percepción extrasensorial. Podía saber cuando una tía venía a mi casa a visitar a mi madre, traía tortas, facturas, caramelos, y yo estaba jugando al fútbol de pronto en una plaza, estábamos hablando de 8, 7, 8, 9, 10 años. Y corría y volvía a mi casa y sabía que estaba mi tía. Más grande con otras cosas. Ya saben que entre 9 y 10 años aparece la nave en Bariloche, que se queda arriba mío, yo mirándola sin asustarme, mi hermano al lado sale corriendo. Entonces, bueno, había algo, que era que esa pineal, en cierta manera, estaba como un poquito menos embadurnada, como decimos en Argentina, con ese plasma que evita que todas esas percepciones puedan llegar al plano de la conciencia y entender. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que tienen ciertas capacidades ya de chico, en muchos casos son lo que estos hermanos mayores, ángeles de la antigüedad, que sirven dentro del plan cósmico, eligen a esa persona que ya tienen cierta capacidad, van observándolo a través de varias generaciones, porque eso no se da por casualidad, sino se responde a que varias generaciones atrás ya sus ancestros tenían ciertas capacidades perceptivas, entonces van siguiendo esa línea y en un momento determinado contactan a tal o cual persona, por un lado. Por el otro, hay muchas personas que tienen ciertas capacidades extrasensoriales y la utilizan para cuestiones muy tridimensionales, para ser muy, podemos llamar, exitosos comerciantes, muy exitosos empresarios, lo utilizan para eso. En mi caso, no. Yo utilizo estas percepciones para tratar de captar cómo ser hoy, captar el tema que le estoy hablando. Porque no es que tengo escrito, a ver, mañana hablo de esto, dentro de 10. No. Los que me conocen saben que es así. Cuando yo digo en la radio, tema de la semana de este sábado, contacto y mensaje extraterrestre, porque no sentí el tema. No sentí el tema. A no ser que alguien me diga, mirá, Dante, qué lindo que toque está el tema que hace mucho. Bueno, puede ser. Pero si no, yo dejo que fluya. Entonces, para eso utilizo la percepción extrasensorial. Paralelamente,
nuestros hermanos mayores, una vez que la persona se direcciona en el sentido de mejorar aspectos energéticos, espirituales, cósmicos, para poder ser mejor transmisor de determinadas informaciones, ellos mismos se encargan de ayudarte. Porque saben que vos no vas a usar los dones para la hechicería, la magia, la brujería, el espiritismo. Vos no vas a usar para eso. Entonces ellos te ayudan a que vos vayas aumentando tus dones perceptivos para poder comprender, para poder entrar en esa interior tuyo, donde está tu memoria evolutiva, que sabe todo. Por eso cuántas veces yo hablo de determinados temas y las personas dicen, uy, internamente yo ya lo sabía. Claro, porque estás como recordando de tu propia memoria evolutiva. Muchas veces podemos aprender física cuántica, si querés, porque por ahí ese concepto antes no estaba. Pero cuando hablamos de concepto de espiritualidad, está en nuestra memoria. Porque esa espiritualidad no necesitaba física cuántica, no necesitaba hacer que el universo es no sé qué, sino que necesitaba de pronto observar como una mariposa se posa sobre una flor, porque es tomar parte del eslabón que une la creación, la naturaleza, y a través de eso poder elaborar. Newton observa una manzana que cae, y cada uno tiene, Platón, el ocio creador, cada uno tiene su forma de sentir y de exteriorizar esos dones. Entonces vamos a ir colocando unas fotos. Acá le vamos a pedir a nuestro querido ingeniero Rodrigo Cibreiro, vamos a pedirle que coloque la primera foto. Yo ya estoy también abriendo la carpeta. A ver, ahí están. Yo voy a colocar acá, ahí está también. Bueno, ahí tenemos un símbolo que es nada más que, vieron lo que envié estos días para ayer, para anunciar este tema. Es un dibujo nada más que representa simbólicamente ese, no es así, es mucho más, ¿cómo podemos determinar? Sencillo, es mucho más humilde en su expresión, a pesar de su tremendo potencial, ese ojo avisor interior que está en nosotros. Esto es una magnificencia de eso, como mostrando algo que puede conectarnos aún con los ojos cerrados, con todo lo que nos rodea, tal como planteaban las antiguas escrituras, cuando planteaban que podía verlo todo más allá de los montes, de las montañas, de los valles, conocer todo lo grande, lo pequeño, fíjate, sin moverse de su lugar, expresan los antiguos textos sobre estos dones, sobre estas capacidades. Entonces imaginen ustedes poder cerrar los ojos y observar un determinado hecho en un determinado lugar. Qué extraordinario sería poder hacerlo conscientemente, o sea, decir quiero hacer tal cosa y hacerla. Ahora, ¿qué dirigiría eso? ¿Qué sería, qué manifestación mental se produciría para determinar qué hago o qué no hago? Y si eso que hago está bien o está mal. Imaginemos de pronto una persona que tiene un problema con alguien. Entonces dice, bueno, como tengo este don, voy a observar a ver qué hace tal o cual persona, para ver si estoy en lo cierto o si estoy en lo equivocado. Entonces estaríamos como metiéndonos en la vida de otras personas simplemente porque tenemos el don para poder hacerlo.
y estaríamos infringiendo leyes como ser leyes del libre albedrío, de las privacidades, etcétera, etcétera. Entonces, si este don del llamado tercer ojo estuviera totalmente libre y abierto, ¿tendríamos la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Fíjate que ese es uno de los puntos. Cuando se nos plantean que tienen que hacer que no veamos o no podamos seguir viendo de esa manera, porque justamente uno de los problemas que había es que no podíamos discernir entre el bien o el mal. Y así es como obnubilan la pineal. Pasamos a la que sigue. Igualmente en este tiempo hay una gran conexión de orden telepática. Dígame, ¿cuántas veces usted percibe o ve la imagen de alguna persona que hace mucho que no habla o no la ve, y al rato lo llama por teléfono o le escribe un email, un WhatsApp, una carta diciendo: ¿vos sabés que estaba pensando que hace mucho que no hablamos? Mirá, justo yo estaba pensando lo mismo, para que nos podamos hablar, conversar. Fíjate cómo a veces esa resonancia se da, sin que nos demos cuenta que en realidad es una resonancia de orden telepática. Bueno, eso actúa con la pineal. Cuando una mamá está acostada de pronto, durmiendo, profundamente durmiendo, se despierta sobresaltada, va a la habitación donde está el hijo, la hija, y la encuentra con fiebre, con convulsión, con lo que sea. Se da cuenta, lo percibe. ¿Cuántas veces alguien percibe algo antes que pase, a través a veces de una sensación o de un sueño? Puede haber sueños simbólicos, porque esta percepción, que se da a través del llamado tercer ojo, que es la glándula pineal, puede darse mucho en los planos oníricos. El plano onírico es el plano de los sueños, que generalmente deben ser interpretados, porque, por un lado, si son sueños, sueños son, punto. Pero si son sueños proféticos, pueden ser perfectamente interpretados. ¿Entienden? O sea, pueden ser descifrados. Un sueño profético puede ser, por ejemplo, el de David en la corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño que muestra su reinado, y era una precognición onírica, pero como vino como si fuera con símbolos, no lo entendía, entonces tuvo que llamarlo a Daniel, para que lo interprete, y Daniel lo interpreta. Ahora, Daniel tenía el don de interpretación, pero Nabucodonosor tuvo el don de precognición onírica, en este caso, pero vino turbia. Al venir turbia, viene como enmascarada con situaciones simbólicas. Y cuando alguien tiene el don de descifrar eso o entenderlo, puede dar la explicación, porque también es un don como el mismo don profético. Pasamos a la que sigue. Tenemos casos en donde nuestros hermanos mayores nos han transmitido aspectos de cómo contactar y cómo comunicarnos. Fíjate cómo en algún momento yo conté de casos de acercamiento a la Estación Orbital y Espacial, a la Soyuz en su momento. Hay una declaración de un ex jefe de la Fuerza Aérea Rusa,
cuando Argentina va a colocar un satélite en órbita y pasan el Ecuador, se acerca a los reporteros, en este caso del diario Clarín, y brindan con un vaso de vodka y le cuenta cosas, como que los astronautas estaban con seres en una nave extraterrestre haciendo señas y no había forma de comunicación. Hasta que uno de los astronautas se le ocurre enviar una clave basada en el átomo de hidrógeno y ahí tienen contestación. Y en este caso de lo que estamos viendo, que es tapa de uno de mis libros Contacto Extraterrestre, es una astronauta, mujer, de la estrella Vega, mide más de 2 metros de altura, y está en una posición de transmitir telepáticamente. En este caso lo está haciendo a un profesor de la Universidad de Pavia, en cuyos jardines desciende el platillo, y desde uno de sus ventanales él ve esta silueta, ve 3 siluetas en realidad, toma una cámara de fotos que tenía ahí a mano, toma 3, 4 fotos muy movidas porque realmente estaba súper nervioso, y en ese momento siente más tranquilidad y toma esta foto, que es la mujer en posición, con la cabeza un poquito inclinada hacia atrás, apenas, mentón levantado, y ambas manos a los costados, y le está dando una transmisión de orden telepática, para que se calme y tome la fotografía correctamente. Entonces, acá tenemos una de las metodologías que en algunos casos nuestros hermanos mayores utilizan, más que nada aquellos que tienen la capacidad de intercomunicación con nosotros, para enviar una señal de orden telepática que pueda ser captada por nuestro cerebro a través de la glándula pineal. Pasamos a la que sigue. Esto ha ocurrido a través de toda la historia humana. Esas captaciones de orden superior, divino, de orden espiritual, que podemos llamar desde monjas, monjes, en distintos santuarios han tenido esas capacidades de captar, de percibir hechos incluso del futuro, hechos del pasado. Ocurrió a través de como una inspiración, a través de algo que captaron en su cerebro, no por medio de palabras, algún caso sí, pero no todos, al contrario, la gran mayoría son como conceptos interiores que se reciben, que se perciben. Y en esos conceptos se ven reflejadas algunas de los escritos que hoy conocemos, como podemos ir desde las Sagradas Escrituras hasta muchos de los llamados conceptos filosóficos, espirituales, marianos, etc. Vamos a la que sigue mientras que tomo un poco de agua. Esta es una foto que en realidad está tomado con el elaborador electrónico de la NASA y es sobre la sábana santa de Turín. Entonces el elaborador electrónico determina en base a la sábana santa cómo es el rostro de Jesús. Pero yo tengo señalizado en la frente algo muy llamativo, que es el símbolo de la épsilon. Yo no lo puedo oscurecer acá, pero hacelo vos a ver si se puede ver mejor como el 3, porque la épsilon, de acuerdo a cómo está invertido, se ve como épsilon o como 3. En realidad es una épsilon, el símbolo. Acá está la diapositiva invertida, pero se ve en la frente, o sea, en la sábana santa, una vez que es levantado el cuerpo, levitado el cuerpo de Jesús
después de la crucifixión y es trasladado a una nave para ser reconstituido, queda impregnado la épsilon, que es como un 3, pero al revés, que representa el símbolo de la vibración, de la evolución. Pasamos a la que sigue, porque acá tenemos una tridimensional en 3D de la sábana santa. ¿Ven? Que se ve más clarito. Ahí está. Como si fuera un 3, pero si uno lo mira al revés es una épsilon. Ya les digo que hay una forma de girar esto que no sé cómo es, que lo hace la computadora. Bueno, y ahora vamos a la que sigue. Esta es la sábana santa también, pero pintada en el Vaticano, de acuerdo a las facciones de la sábana santa. Este sería el rostro, o es el rostro de Jesús, y siempre se ve esa épsilon en la frente. Ahora, volvemos al del elaborador electrónico de la NASA, hace un ida y vuelta, y vas a ver la similitud. Yo lo estoy haciendo. ¿Ven la similitud? Uno es de una manera, el otro es de otra. Y ahora anda a la 00G. Ahí tenemos el lienzo de lino y se ve clarito el símbolo de la épsilon. ¿Ven? Extraordinario, ¿eh? No muchos saben esto, pero ahí lo tienen. Y ese símbolo representa esto. Pasa a la que sigue, que es el símbolo mántrico Om, que es un símbolo que fue transmitido, está en la foto 00H. Este fue transmitido en un contacto con nuestros hermanos mayores, en donde me transmiten 9 símbolos. Este es uno de los 9. Y es como si fuera la épsilon unido al ser humano para la ascensión evolutiva. Ese es el símbolo, tiene ese significado puntual. Bien, pasamos ahora a la que sigue. Una vez que ese tercer ojo, estamos en la 00I, una vez que el tercer ojo se abre, o traducido, la glándula pineal se desplasmatiza muy parcialmente, pero se desplasmatiza, el ser humano, que ya tenía ciertos dones perceptivos, como los que yo describí hace un rato, de mi caso, cuando era muy chico, ya tenía esa capacidad. Entonces es como que esto puede alinearse o puede desalinearse. ¿Qué significa alinearse o desalinearse? Suponete que vos naciste con dones, pero la vida, por los motivos que sean, una mala pareja, un mal matrimonio, un mal marido, una mala esposa, situaciones de la vida conflictivas, pueden desalinear eso. Entonces vos empezás a tener momentos de tu vida desastrosos, momentos que preferís no vivir más, momentos que sentís que todo está perdido, porque si bien vos tenés capacidades internas, se magnifican aspectos coyunturales de la existencia, en donde se suma lo bueno y lo malo. Entonces, al magnificarse eso, potenciarse, es como que los extremos son mucho más duros. Imaginen una persona insensible, una persona que no tiene ninguna sensibilidad de ningún tipo, absolutamente material y tridimensional. Ante las circunstancias de la vida,
se manifiesta como que, bueno, ¿qué me importa? O bueno, es así, tenía que ser así. Y ya, o sea, tiene su momento y sigue adelante. La persona que es más sensitiva y más sensible permanece y prevalece en esa situación, porque esta naturaleza interna en la cual vos estás constituido tiene mucha más sensibilidad, recibe más los golpes y las alegrías. Entonces, ¿a dónde están los equilibrios y los desequilibrios? Aquellos que tienen ciertas capacidades deben intentar modular que no sean en tan alto lo positivo como que no sean tan bajo lo negativo. Tratar de ver de lo negativo algo positivo, que puede ser la propia enseñanza que te deja, la trascendencia de los hechos, ¿eh? O de aquello muy positivo, saber que aún aquello muy positivo no es eterno, porque muchas veces aspectos de nuestro crecimiento como personas en la vida requieren mantenerlo. Supongamos, alguien que es muy paciente de hablar, de escuchar, de hablar, de escuchar, y un día se cansó, ¿viste? ¿Por qué amaneciste mal? Porque no sé, te dolía la panza. Entonces, aquella persona que estaban dispuestas a escucharte, ven en vos mala disposición. Y a veces por un hecho se derrumban muchas otras cosas. No en la realidad, porque tu realidad es la suma de todo lo que vos haces. Pero como el mundo a veces es muy injusto, no valora todo lo bueno que vos creaste y generaste, sino aquel momento de error o aquel momento de disgusto o aquel momento de cansancio en el cual estabas, y por ahí mide todo con esa balanza, cuando en realidad todo lo que vos haces es valorado de otra manera cósmicamente. Por ejemplo, cósmicamente sé que valoran tu actitud de vida, tu actitud de servicio, tu actitud de ayuda al prójimo, en el caso mío de lo cósmico y espiritual. De pronto, en algún momento, que alguien vino y decía, tenés un minuto, y vos ya habías dado más que horas a esa persona escuchando, le dijiste, mirá, ahora no, espera un rato porque estoy con otro tema y después sí. Y esa persona se ofendió, se fue y no vino más. Bueno, para esa persona vos generaste un hecho puntual negativo y no valora todo lo otro. Por eso se fue ofendida. Si no, dice, no, pobre, debe estar hasta las manos, me quedo sentadita acá o sentadito, espero y si tiene tiempo me escucha y si no me escucha otro día. No, muchas veces valora, no todo lo demás, sino ese punto X, porque en realidad el problema no está en vos, en que vos estabas a full con todo lo que hacías, sino en la persona. ¿Entienden? Pero cósmicamente no es que ese es la medición, sino la totalidad. Entonces el equilibrio radica en no ser demasiado efusivo ni ser demasiado depresivo en los aspectos existenciales, sino ser más lineal, con una oscilación más armónica. No piden que vivamos en una nube de felicidad, sino que tengamos más armonía, porque los altos y los bajos en la existencia, la normalidad de la extensibilidad de la vida. Bien, vamos a la que sigue. Y así, en base a muchos de estos factores, comienza a venir una ayuda cósmica, una ayuda superior. ¿De acuerdo a qué? A la misión que vos tenés. A mayor y más trascendente misión,
mayor la ayuda. Cuanto menor es la misión de multiplicar tu servicio al prójimo, cuanto menor es la ayuda. La ayuda y la protección es directamente proporcional al servicio. Cuanto mayor servicio, mayor protección y asistencia. En este caso es el Papa Francisco, a poco de ser declarado Papa, y esta es una de las primeras también, no las primeras, pero salidas que hizo. Ahí está en un Papa móvil abierto, y miren esa energía bajando sobre su chakra coronario, porque aún con las limitaciones de ser humano que es, necesitaba que ciertos velos que todavía cubrían su pineal pudieran ser corridos, no en su totalidad, sino en una fracción, tal como ocurre con cada uno de nosotros, pero esto es en base a la misión de cada uno. Vamos a la que sigue. Acá tenemos un rayo simbólico de energía que desciende sobre Omar Cúnico de Rafaela. Omar Cúnico irradiado en el chakra coronario, ese haz de energía pasa directamente por la pineal, traspasa el cuerpo, y así muchos de nosotros hemos sido irradiados con este tipo de rayos de energía por el coronario o directamente desde el frontal o entrecejo. El rayo de luz se direcciona por el entrecejo. Toca la glándula pineal y la microactiva. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en este momento de que sean corridos los velos en su totalidad. Pero va a llegar el momento en que los velos de 144.000 seres humanos sean corridos. No es ahora el momento. Ahora es momento de estas microactivaciones perceptivas. Pasamos a la siguiente. Asimismo, desde las ciudades subterráneas, la Hermandad Blanca, junto con la jerarquía intergaláctica y espiritual, nos ayuda en esta interconexión entre los planos perceptivos extrasensoriales y el cerebro, con la memoria grabada, evolutiva y temporal. La memoria temporal es la que acusa recibo de información desde la misma creación, en donde cuando los sensores comienzan a activarse, los sensores reciben irradiación de eventos que pueden estar ocurriendo fuera de la panza de nuestra madre. Por eso, en los casos de embarazos, es importante que la madre y el padre estén en momentos buenos, no agrediéndose ni nada. Aún en esos momentos el bebé está percibiendo de otra manera, porque tiene los sensores directos, pero también tiene estos sensores extradimensionales que están también actuando. Pasamos a la que sigue. Esa glandulita que expliqué que era como si fuera un maní, la cascarita del maní, tiene un potencial tremendo.
Cuando la glándula pineal está totalmente liberada de ese plasma, tiene la capacidad de unirse por sincronía a la chispa divina que está en una coordenada del corazón y a través de la acción dinámica del cerebro direccionar, disgregar o sintetizar o transportar la materia. Disgregar, sintetizar, transportar la materia. Puede inducir, esta glándula tiene una capacidad de inducir telepáticamente de una manera tremenda, puede generar imágenes, puede crear imágenes, puede manifestarse más allá del tiempo cronológico, del espacio, puede ver hacia adelante, puede ver hacia atrás. Esta glándula es la que nos equipara con nuestros creadores. Solo que aquellos creadores, Padre Celestial, tiene esta glándula activa porque discierne entre el bien y el mal. Todavía los humanos no tenemos esa capacidad de discernir plenamente entre el bien y el mal. Pasamos a la que sigue. Este también es un dibujo simbólico de aquellos que creían que el tercer ojo era un ojo que se abría, y esto no es utópico. Los tibetanos, hay escritos tibetanos que indicaban que se le hacía perforaciones, como unas perforaciones en el entrecejo, sin llegar a tocar el cerebro, porque eso, según ellos, creaba una mayor posibilidad de apertura del tercer ojo. Es un simbolismo, pero que pasamos a la que sigue. O sea, hay otros que creen que colocándose en el entrecejo un cuarzo, por ejemplo, activa o potencia la percepción. Y acaso podría, hasta en cierta medida, decir que pueden no estar tan equivocados. En su momento Tuella recibe eso. Tuella. Pero, ¿qué pasa? Hay una diferencia de 70 años. En 70 años el potencial biopsicoenergético espiritual de la humanidad, y más que nada de los que están dentro de los servidores de luz, de la luz, dentro del plan cósmico, pasó a oscilar entre los 40 y 50.000 ciclos a nivel general, a 40 a 50.000 ciclos promedio, por lo cual te da un potencial en personas muy superior. De hecho, el potencial que medí en Colombia en el último viaje, yo creo que el promedio es de 170, 180.000 ciclos, más que nada en algún caso de los más antiguos más, pero es un promedio altísimo. Incluso acá, sé que es alto, acá hay personas, Ana, Anita, Edith, tienen muy alto el campo vibratorio. No recuerdo, recuérdenme ustedes, porque yo no memorizo cuánto tiene de medición energética cada uno, pero es muy alto también. Entonces, ese potencial de la pineal puede ser activado y es ayudado a que sea activado. Los hermanos mayores van generando una inducción energética que produce desde una limpieza de la pineal. Siempre cuando hablo de limpieza estoy hablando del plano energético y no en su totalidad, sino en una forma parcial. Porque ya les digo que ninguno de nosotros todavía tiene la capacidad de poder recibir
una energía que corra los velos, que el símbolo de esa expresión, correr los velos, porque ahora vemos todo como empañado, más cuando venga lo perfecto veremos en perfección. Correr los velos significa eso, barrer un poco con el plasma que está sobre la pineal para aumentar nuestras capacidades extrasensoriales. Pasamos a la que sigue. Esta foto la mostré no hace mucho, 3 meses. Esta irradiación que voy recibiendo cuando estoy dando una transmisión como la que doy ahora. Esta foto es en Campo del Cielo, a donde voy a estar, si Dios lo permite, el lunes, ya preparándome para las actividades. La cosa es que esta energía que se va acercando hacia nosotros tiene como misión generar como un barrido a nivel de las larvas neuronales que pueden estar alojadas en nuestro cerebro, y una como energía adicional que llega hacia la glándula pineal para limpiar, aunque sea un poco, esa energía plasmática que es la que impide que podamos ver con perfección, que impide que podamos captar aquello que está en cierta medida oculto, aquello que en cierta medida no está visible al ojo tridimensional. Pasamos a la que sigue. Y esta percepción de la pineal puede ser transmitida desde el futuro hacia el tiempo actual. Por ejemplo, perceptivamente se ha captado sobre tiempos que han de venir a nivel planetario. Como dice acá, la degradación casi total del medio ambiente como característica. Esto está presente en las profecías de todas las religiones conocidas. Justamente creo que hoy escuché a un centro más importante que hay del mundo sobre medio ambiente a decir que la catástrofe del medio ambiente había comenzado. Pasamos la que viene. En esta también forma parte del contexto profético. Plantea que el fin que se avecina no es el fin del mundo, porque algunos creen que los grandes cambios planetarios es que este mundo desaparece, y no es así. El fin que se avecina no es el fin del mundo, sino de este mundo tal como lo conocemos. Caerá la civilización actual para dar paso a una era más espiritual y humana. O sea, cuando mi primer libro habla del contexto profético y la transmisión que recibo es que escriba sobre eso para que el ser humano que tiene o llega o puede tener acceso a ese libro no pueda decir, padre, no sabía. Pues no sabés si no querés saber. Porque en realidad todo el contexto profético fue transmitido muy de antemano para que la humanidad sepa. Pasamos a la que sigue. Acá plantea que algunos predicen para el próximo siglo, esto es un texto que tiene más de 30 años, para el próximo siglo una oleada de guerras en todo el mundo a causa de la escasez de alimentos y escasez de población y exceso de población. Bueno, estos artículos deben tener fácil más de 30 años, 30 y pico de años. Son de las revistas que yo regalo en las conferencias presenciales. Vieron que en las presenciales todo el que viene lleva una revista,
Por eso las coleccionaba. Entonces, ¿qué hice? Muchas de estas escaneé lo que me pareció más importante y las regalo. ¿Entiendes? Entonces tiene más de 30 años. Esta revista debe ser en 1990, donde se planteaba de la cantidad de guerras que hoy sabemos que están, ¿eh? Y esta es una guerra más peligrosa que las anteriores, porque las anteriores eran potencias nucleares contra países del tercer mundo. ¿Entienden? Absolutamente del tercer mundo. En este momento no. Es una guerra entre países nucleares que tienen la capacidad de enviar en 20 días a la humanidad a la extinción. Repito, hoy en día la guerra está entre países que tienen la capacidad de llevar al mundo en 20 días a la extinción. Por si no escuchó bien. Bien. Esta misma revista planteaba que durante los últimos años parece haberse acentuado la intensidad de los terremotos, erupciones volcánicas, sequías, inundaciones y huracanes. Está hablando de este tiempo, ¿no es cierto? 30 años antes. Porque forma parte, sigue formando parte del contexto profético. Cuando vos lees Claves de las Profecías, que está la primera edición, creo que es de 1987-88, la primera edición de ese libro, todo lo que está pasando en el mundo ahí está escrito, incluso con antelación. Con antelación. Yo describo la posibilidad de un atentado en la ciudad de Nueva York, basándome en las profecías de Nostradamus. Lo que hizo que después una librería de Nueva York me compre 50 libros de Clave de las Profecías, que se las mandé por correo argentino, en una caja. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de hace 30 años de esto. Entonces, el contexto profético, pasa a la siguiente, nos describe, por un lado, guerra y por el otro lado, el despertar de los hermanos mayores, el contacto de los hermanos mayores con la humanidad de la Tierra. Se está dando ambos aspectos. ¿Cuál llegará primero en el contexto global y planetario? Dejo abierto el paréntesis. La cuestión es que energéticamente, si pasamos la que sigue, la pineal, alias tercer ojo, irradia en nuestro entorno. Las personas que tienen mayor capacidades perceptivas extrasensoriales, no hablo de aquellos que vas a la consulta para ver que te digan qué va a ser de tu vida y no sé qué, eso es otra cosa. Estoy hablando de aquellos que han sido preparados y activados dentro del plan cósmico para servir a este nuevo cambio de la humanidad. Estos seres humanos irradian una energía especial, una energía distinta que se hace sentir, vos percibís que estas personas son distintas, y además, adelante, la siguiente, hay un factor energético que produce un grado de armonía vibratoria en toda la estructura humana, incluido en aquellos donde energéticamente la vibración fluye. Vamos ahora, no sé si podés hacer esto, amplía un poco, sin que se pixele, la de abajo a la derecha, derecha abajo. Eso es, bien. ¿Podés poner un sonido? Bien, poner sonido del solfeggio. Cuando lo tengas puesto, sí, poné esa, la 285.
porque me gusta esa frecuencia. Es un tono fijo. Ahí lo estás poniendo. Bueno, este tono de energía produce una alineación de todos los cristales de nuestro cuerpo, una alineación muy especial, que no es exacto esto, pero es armónica. Es armónica. Este sonido, que ustedes lo pueden ir subiendo en escala, no en sonido de volumen, sino en el rango vibratorio, hay escalas que están, digamos, preparadas. A mí me gusta por ejemplo, para hacer ciertas actividades meditativas. Van generando como un adecuamiento energético en nuestro cuerpo de los cristales que conforman el agua. Nosotros tenemos un componente de agua muy, muy grande y va creando en nuestro cuerpo como una armonía superior, una armonía muy especial que va generando una mayor bioenergía y genera una posibilidad de contacto. Podés pasar la que sigue sin dejar que el sonido se vaya. Pasar la que sigue y deja la foto y deja el sonido. Bien, esta frecuencia nos aquieta y nos permite la sintonía con seres con una capacidad energética que está fuera de nuestro rango tridimensional, seres que están en un rango ya muy superior, vibratorio, altísimo de evolución, pero que también están cerca nuestro. Y van generando que la posibilidad de la interconexión neuronal se produzca primero entre nosotros, porque no puede haber contacto superior si primero no hay un contacto entre la propia humanidad de la Tierra, entre cada uno de nosotros. Y ahora podemos pasar el del OM y pasar a la siguiente foto. Dejamos la foto 3B y pone el OM. Este sonido, que no es un sonido individual, sino colectivo, va generando que la vibración que une el universo, que une el cosmos, que une todo lo que existe, que une todo lo que es, comience a vibrar desde cada pelo de nuestra cabeza hasta los pies. Todo vibra en una frecuencia de luz, de paz, de armonía, de amor, porque llega a la esencia misma de la energía que somos, porque somos seres de energía. En un espejo vemos solo parte de la verdadera esencia de la cual provenimos y de la cual somos. Y esa vibración, en la medida que se interconecta con nosotros, produce un rango vibratorio que aumenta nuestras percepciones, que aumenta nuestros dones sensitivos, sensoriales. Y ahora pasamos la otra foto y nos interconecta con el cosmos, nos interconecta con todas las formas de vida en la Tierra y fuera de la Tierra, porque este tercer ojo u ojo avisor es parte de la herencia divina de la cual provenimos, es parte de la herencia de nuestro Padre Celestial, Padre Creador, Padre de la raza adámica de la Tierra. Y esta energía nos une con el todo lo que es, porque el todo lo que es
es en nosotros y en cada partícula de luz que existe en el universo. Así ahora quitamos la imagen, venimos aquí, seguimos con el sonido, quitamos sonido, muy bien, espero que se haya entendido y aún más que entender, que hayan sentido. Por eso este espacio de tiempo, porque no es el tiempo final, sino el espacio de tiempo para que no solo entiendan, vean, recuerden, sino sientan. Porque la acción de la pineal se siente en cada partícula de cada átomo de cada uno de nosotros. Muy bien, concluimos esta primera parte. Me he excedido en el tiempo, que generalmente es 1 hora, porque tenemos todavía una segunda parte, pero esta primera concluye, así que saludo por esto, doy gracias por todos los que están viendo y por todos los que lo van a ver cuando esto quede liberado en mi canal, que es el canal por el cual ven. Estoy un poquito atrasado en liberar nuevos videos, pero bueno, ya me voy a poner la pila de liberar unos cuantos, que sea 10 o 20 de los más atrasados. Así que nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene con un nuevo tema. Nos vemos.